Bienvenidos una vez más a Convergencia Global con Otto Chinchilla, el programa que comparte el conocimiento, investigaciones, innovación técnica y tecnológica, el espacio donde la gestión del conocimiento se difunde. En nuestro programa de hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier Beltrán Amado. El señor Beltrán tiene una brillante trayectoria académica y laboral que compartimos. Máster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público y Financiero, Universidad Libre de Colombia, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la Universidad UNAD Bogotá, abogado, Universidad Libre de Colombia, licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, docente universitario, decano en facultades de Derecho y de Educación. Ha ostentado cargos directivos en instituciones educativas públicas, en la educación básica y en la educación media. Ha sido directivo de la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría del Gobierno Distrital de Bogotá. Gestor del Nodo Responsabilidad Social y Ética Ciudadanas de la Red de Investigación Internacional y Gestión del Conocimiento RIGES, investigador en temas de descentralización de entidades territoriales o habilidades de los servidores públicos y en investigación integral en el proceso disciplinario. Recientemente, hace unos poquitos meses, recibió el reconocimiento el día 12 de abril del 2024 en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la Junta Directiva de Café en Congreso, conocedores del aporte desde la gestión del conocimiento a las ciencias jurídicas y a las ciencias de la educación soportadas en procesos de investigación en los ámbitos de responsabilidad social y las éticas, han seleccionado al doctor Francisco Javier Beltrán Amado para hacerle entrega de nuestro premio como académico con aporte social, máximo galardón, cinta presidencial de la excelencia, medalla y pergamino. Así es que tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, don Francisco Javier Amado, a Convergencia Global. Es para nosotros un honor contar con su participación en el día de hoy. Otto, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por la bondad que han tenido las palabras hacia mí. Y pues muy agradecido, muy regocijado con esta posibilidad de poder comunicarnos y poder transmitir un mensaje a todas las personas que nos escuchan y a todos los jóvenes, a todas las personas que seguimos construyendo país, seguimos construyendo nación, siempre con la convicción de garantías, con la convicción de que los derechos humanos no se negocian y con la posibilidad siempre de reconocernos como seres humanos que estamos todos los días construyendo un Estado y una nación. Muy bien, don Francisco. Hoy nos convoca una gran oportunidad, sin duda, para conversar sobre temas de derecho y justicia. En el marco del 11º Encuentro Internacional de Gestión del Conocimiento e Investigación RIGES, Nuevas Ciudadanías para el Siglo XXI, el pasado viernes 6 de septiembre, el doctor Francisco Javier Beltrán Amado presentó en la Universidad de Guadalajara, México, su libro Derecho Disciplinario e Investigación Integral. Los micrófonos de Convergencia Global, don Francisco, en este momento son el instrumento para que desde acá presente a nuestro público nacional e internacional su obra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de presentar nuestro trabajo académico. ¿Por qué nos interesa el tema de la investigación integral? Yo lo he centrado en el derecho disciplinario, que es el derecho que tiene que ver con la regulación de la función pública, la regulación de los servidores públicos al servicio del Estado, pero pues obviamente uno espera que la investigación integral esté presente en todos los ámbitos del mundo jurídico, sobre todo porque estamos hablando de situaciones que comprometen el presente y el futuro de alguna o algunas personas.
¿Qué hemos visto nosotros desde el punto de vista del derecho disciplinario? Que si bien es cierto, el Estado tiene lo que llamamos en derecho el jus puniendi o la potestad sancionadora del Estado, también es cierto que los servidores públicos, quienes hemos estado en el servicio público, quienes están en el servicio público, tienen un derecho y es que se les garantice una investigación integral con todos los beneficios y todos los derechos que esta investigación implica. Yo he desarrollado el tema desde la investigación integral y sacamos un libro, escribimos un libro pensando en cómo le decimos al servidor público y a la ciudadanía en general que la investigación integral en cualquier investigación disciplinaria es un derecho que tiene el disciplinado, es un derecho que tiene el servidor público y que no está negociable la posibilidad de que ese servidor público tenga todas las garantías. Hay quienes piensan o algunos afirman también que este tema de garantizar, de ser garantes en muchas condiciones, puede llevar a la impunidad y resulta que no. Al contrario, la investigación integral conduce a que precisamente la impunidad no caiga, la impunidad no llegue cuando se tomen decisiones. ¿Qué hemos visto nosotros en los órganos de control, en los órganos de investigación frente a los servidores públicos? Que utilizan el poder disciplinario, utilizan la facultad sancionadora del Estado para cobrar venganza frente a quien no piensa igual de quien está gobernando. Nosotros en Colombia hemos tenido situaciones muy difíciles, como por ejemplo una Procuraduría General de la Nación que investiga en desigualdad a quienes están haciendo parte del gobierno que los eligió con respecto a quienes no hacen parte del gobierno que los eligió. Entonces, lo que para una persona es una falta disciplinaria, siendo grave, para otra, siendo menos grave o siendo leve, termina siendo mucho más onerosa para la persona que queda investigada. ¿Qué le estamos diciendo a la comunidad académica y a los órganos de control? Garanticen la investigación integral. Garanticen que todos los servidores públicos tengan la igualdad de condiciones independientemente del sector político que representen. Por eso nosotros estamos en una tarea fuerte y es mirar cómo se eligen a estos funcionarios que dirigen los órganos de control para que no terminen siendo cooptados o terminen siendo eh, vinculados a un sector político que no les permite la imparcialidad y mucho menos les permite la garantía del debido proceso, que es un derecho universal. El debido proceso es algo que no está en discusión. Todos los seres humanos en el mundo tenemos la posibilidad y tenemos el derecho a que se nos garantice el debido proceso en cualquier actuación administrativa, en cualquier actuación judicial, sea de carácter penal, sea de carácter civil, de carácter comercial, de carácter laboral, y en cualquier actuación que tenga el Estado frente a los asociados al Estado. Hemos estructurado un libro que se llama Derecho Disciplinario e Investigación Integral en 4 capítulos que nos permiten a nosotros decir es posible que el ciudadano común y corriente tenga una garantía en un Estado social y democrático de derecho, que es el primer capítulo, que conozca cuáles son los principios de la potestad sancionadora del Estado, que conozca que todos los ciudadanos adscritos a un Estado, con respecto a la administración pública, tenemos unas relaciones de sujeción, que todos, sea particular o sea público, tenemos una vinculación con el Estado de manera particular o de manera general, y que la investigación integral es un principio rector del derecho disciplinario, es un principio rector de cualquier proceso jurídico. Por eso en el libro establecemos que el derecho es una ciencia social y como ciencia social tiene su propia epistemología, tiene su propia metodología y eso le permite al derecho comportarse como una disciplina autónoma. Decimos en el libro que cuando un servidor público es sancionado de manera irregular, sin garantía de la investigación integral, le está generando una figura que se llama la pérdida de oportunidad, porque le quita cualquier posibilidad de seguir avanzando en su desarrollo como ciudadano y como servidor público. Que es obligación del servidor público que investiga garantizar que tiene en cuenta lo que llamamos las corroboraciones periféricas. ¿Qué son las corroboraciones periféricas?
que cualquier dato, cualquier situación que se evidencie que puede ayudar para que el disciplinado salga libre, salga incólume de la investigación, pues se utilice para que también se permita garantizar la inocencia y la presunción de inocencia sea una garantía dentro del proceso. ¿Qué decimos en últimas? Que el funcionario investigador, el funcionario instructor en una investigación, debe no solamente garantizar la investigación en lo que el funcionario se equivoca, sino también buscar lo que le permite eximirlo de la responsabilidad. Y eso es un principio de garantía integral, de investigación integral, perdón. Entonces, por eso hemos hecho este escrito, hemos planteado este documento, este libro, que va a estar próximamente en las librerías de Colombia y de las eh, universidades de facultades de Derecho, para que los estudiantes, para que los expertos en Derecho también lo conozcan y puedan hacer uso de él de manera académica, de manera profesional, de manera laboral, de tal forma que la investigación integral sea un derecho fundamental y eso nos garantiza una muy buena administración. Creo que en este nuevo enfoque que estamos dando a las nuevas ciudadanías, hay que propender porque la buena administración sea un derecho fundamental. El Estado, los funcionarios del Estado tienen la obligación de garantizar una buena administración a los ciudadanos que hacen parte de los estados. No es posible que un servidor público piense que su labor es hacer favores. No, no es hacer favores, es cumplir con una obligación legal, es cumplir con una responsabilidad a la que se comprometió cuando lo nombraron, cuando lo ubicaron en un cargo, y de esa manera hacer realidad el Estado social y democrático de derecho. Doctor, en la presentación de su obra, Derecho Disciplinario e Investigación Integral en la Universidad de Guadalajara, entre el público surgió una pregunta entre los asistentes y dice, ¿deben los magistrados ser nombrados bajo los actuales parámetros? Se supone que en algunos países las personas se perpetúan en los puestos de magistraturas y que eso no es algo conveniente por la relación que van creando y más si la persona viene del sector privado, de un bufete y su respuesta pues nos llamó muchísimo la atención y nos gustaría conocer su criterio al respecto. Bueno, hay una cosa que sí es clara y es que como lo estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. La impunidad aumenta. Tenemos índices muy grandes, muy altos, perdón, de impunidad en la región, no solamente en Colombia, no solamente en México, seguramente en Costa Rica, seguramente en otros países como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, como Chile, toda la región, en Centroamérica y en Sudamérica. Y bueno, pues uno sigue indagando y encuentra procesos contra servidores públicos por corrupción. ¿Qué hemos venido evidenciando nosotros? Que la manera como se eligen los magistrados, la manera como se eligen las personas que administran justicia, nos está causando dificultades porque estas personas terminan comprometidas con sectores políticos. Y eso conduce a que haya impunidad y no podemos negarlo. En México se está haciendo una propuesta o se hizo una propuesta y ya quedó ratificada el día de ayer, anteayer o anteayer, porque el Senado aprobó que los magistrados y quienes administran justicia sean elegidos popularmente, por voto popular. Y uno puede pensar que esa es una manera de hacer democracia y hasta ahí pues no tendríamos ninguna dificultad porque pues la democracia implica la posibilidad de elegir y la posibilidad de ser elegido. Habrá que discutir y habrá que mirar cuáles son los mecanismos para que se elijan estas personas por voto popular y en qué condiciones van a llegar a ser elegidos. Porque lo que sí no puede pasar es que se pierda la independencia de los poderes públicos. Una cosa es el ejecutivo, una cosa es el legislativo, otra cosa es el judicial. Y lo que garantiza desde la teoría de los pesos y contrapesos es que esos tres poderes tengan autonomía y tengan independencia. Lo que uno espera es que en una democracia real y efectiva, el Poder Judicial tenga autonomía para tomar decisiones independientemente
de la corriente política que represente quien está siendo investigado. ¿Cómo considero que podría garantizarse esa independencia? Vayamos a la academia, vayamos a las facultades de derecho, busquemos a los mejores docentes en las áreas del derecho para que hagan parte de los tribunales y de las cortes y de los juzgados. Si nosotros seguimos eligiendo magistrados, jueces, que dependan del sector político de moda o el sector político vigente, no vamos a tener una justicia independiente y mucho menos autónoma. Nosotros en Colombia, por ejemplo, estamos a puertas de elegir el Procurador General de la Nación, que representa al Ministerio Público. ¿Qué hace el Procurador General de Colombia? Garantizar la buena marcha del Estado, garantizar la buena administración, garantizar la función pública. Y hoy, por ejemplo, tenemos un candidato a la Procuraduría que ha sido elegido y representa a uno de los partidos políticos que más tiene personas vinculadas con procesos de corrupción y que han sido ya juzgados y otros siguen siendo investigados por temas de corrupción. Entonces, ¿qué garantía tiene un ciudadano cuando su procurador, que está llamado a defenderlo, que está llamado a protegerlo, está representando a uno de los partidos con más índices de corrupción en sus representantes? De hecho, hay una corriente fuerte en Colombia que dice, venga, si la Procuraduría sigue así, acabemos con la Procuraduría. Porque no nos da garantía de transparencia, no nos da garantía de independencia, no nos da garantía de autonomía y por lo tanto sentimos que sus decisiones no van a corresponder con la realidad y con una investigación integral. Entonces yo lo que estoy proponiendo es, vayamos a la academia, vayamos a los expertos en derecho, a los estudiosos del derecho, a los que hacen la episteme del derecho para que nos digan desde su conocimiento y desde su experiencia cómo se administra justicia en los estados. Si lo vamos a elegir por voto popular como que va a aprobar México, por ejemplo, bueno, elijámoslos por voto popular, pero ¿cuáles van a ser las condiciones para llegar a ser candidato en esa elección popular? Porque si vamos a cooptar a los magistrados y a los jueces desde los partidos políticos, discúlpenme, va a ser absolutamente nefasta la elección porque la administración de justicia no va a tener independencia y van a quedar cooptados por los partidos políticos. Y nosotros ya sabemos qué significa hacer qué representa un partido político de un Estado. Tiene intereses obviamente políticos, tiene intereses económicos, tiene intereses de administración y pues entonces si un magistrado va a depender de lo que diga un partido político, efectivamente vamos a tener un magistrado atado con los brazos cruzados frente a lo que le digan los demás. Entonces yo agradezco la pregunta, doctor Otto, porque sí creo que hay que empezar a decirle a las nuevas ciudadanías del siglo XXI que ustedes tienen la posibilidad de participar en esas elecciones, tienen la posibilidad de hacer parte de la administración del Estado y que ser ciudadano del siglo XXI implica participar activamente de los ejercicios políticos que implican el bienestar para todos los ciudadanos. Yo decía en el encuentro en Guadalajara la semana pasada, atendiendo a un criterio inclusive de la misma UNESCO y de la misma Naciones Unidas, ciudadanicemos la política. No permitamos que la política nos termine convirtiendo en lo que ellos quieren para terminar manipulándonos y perder las posibilidades de la gobernanza y la gobernabilidad. Los seres humanos por naturaleza somos seres políticos porque estamos todo el tiempo en comunión con otros seres humanos, estamos interactuando con ellos. Y ser político no es pertenecer a un partido político, ser político es tener acciones concretas en beneficio de la comunidad y siempre pensando en cómo generamos criterios de gobernanza. Entonces yo sí sigo insistiendo y sigo invitando para que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los que no tenemos ningún poder político en las altas esferas, en los cargos de la burocracia, participemos de las decisiones del Estado desde nuestra condición. Y si estamos dedicados a lo académico, por favor, la academia no puede perder su escenario ni puede perder su protagonismo como actor principal en las decisiones de un Estado. Precisamente cuando los académicos se alejaron de las decisiones del Estado, llegaron personas que no tienen ningún tipo de conocimiento a legislar y a tomar decisiones. Nosotros tenemos que todas las constituciones, creo que en eso coincidimos todos, el Congreso hace las leyes. Y yo pregunto,
quiénes están en el Congreso, qué tipo de formación tienen quienes llegan al Congreso de las Repúblicas. Todos tenemos derecho a ser elegidos y a elegir, eso es un principio básico de la democracia y no está en discusión. Pero quienes llegan a legislar, quienes llegan a tomar decisiones, discúlpenme, son personas que a veces escasamente saben leer y escribir. Y no estoy en contra de eso, pero sí estoy diciéndoles, seamos responsables cuando llegamos a esos cargos y tengamos un perfil académico, un perfil de profundidad, un perfil de investigación que nos permita a todos sentir que quien está representando nuestros intereses es una persona que tiene la posibilidad de hacerlo porque ha estudiado, porque se ha dedicado a profundizar en los temas que le interesan. Es lamentable cuando uno escucha en las entrevistas a los congresistas y dicen, no, es que yo escasamente leí el documento y aprobé la ley, pero no supe de qué se trataba. Venga, es que eso es una responsabilidad seria. ¿Qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la elección de estos representantes? Que sean con criterios de transparencia, con criterios de oportunidad para beneficiar a los asociados al Estado, que tengamos el rigor jurídico y el rigor académico de decirle a la sociedad, nuestra tarea es tan importante que lo hacemos con toda la pulcritud que esto implica. Uno encuentra, por ejemplo, en Colombia, hablo de lo que conozco más acá, conozco otras realidades, pero no voy a entrar en esos detalles, pero uno encuentra en Colombia que un investigado sale y dice, yo me enteré por televisión que me están investigando, porque un magistrado sale a notificar por micrófono a un investigado. Falta de rigor en el ejercicio jurídico y en el ejercicio de la función pública. Hoy seguimos teniendo una discusión muy fuerte en Colombia, por ejemplo, de cómo una autoridad administrativa como la Procuraduría sanciona a servidores públicos de elección popular cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no es posible que una autoridad administrativa sancione o quite posibilidades de ejercicio de sus derechos a los funcionarios de elección popular, sino que tiene que ser a través de un juez de la República. Llámese juez penal, llámese juez civil, juez laboral, que sea un juez de la República y que no sea una autoridad administrativa quien le quite derechos a una persona de elección popular. Sin embargo, aquí seguimos haciendo lo mismo y la Procuraduría, que está amañada con el gobierno anterior, sigue sancionando servidores públicos de elección popular, pero no a todos, sino que sanciona a los que no son de la corriente política de la Procuradora actual, por ejemplo. Entonces, sí creo que hay que replantear la manera como se eligen estas personas que toman decisiones desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurídico, judicial, perdón, y desde el punto de vista de responsabilidad fiscal. Y no puede seguir sucediendo que los elijamos porque somos amigos o porque somos del mismo partido político. Y eso es una manera de generar y garantizar las nuevas ciudadanías. La gente tiene que sentir que hay garantías y tiene que sentir que quien lo administra, quien lo gobierna, es una persona que gobierna para todos independientemente de la condición política que se tenga. Don Francisco, muy esclarecedora su explicación. Creo que es un fenómeno que se está presentando en casi todos los países. Costa Rica no es la excepción. Y durante la presentación de su libro hubo una pregunta que me pareció interesante también, y es, ¿realmente es la justicia pronta y cumplida? Porque vemos que hay procesos que duran 10, 15, hasta 20 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos procesos tan largos? Sí creo que hay un fenómeno que nos afecta a todos y es que le damos mayor prevalencia al derecho procedimental por encima del derecho sustancial. Tenemos unos procedimientos, unos procesos, unas instancias que el sistema les permite estar dilatando el proceso y dilatando y dilatando. Hay una figura, yo creo que se aplica en todas partes y es lo que llaman vencimiento de términos. Y los abogados litigantes son avesados en hacer vencer términos. Entonces, dilatan tanto el proceso que terminan haciendo vencimiento de términos todo el tiempo, de manera que el imputado o el investigado termina
saliendo libre no porque no sea responsable, sino porque definitivamente se vencieron los términos y no hubo cómo demostrarle su responsabilidad. Sí creo que hay que revisar los procesos y procedimientos para que sea más oportuna, más conducente y más pertinente el ejercicio de la función de administración de justicia. Aquí tenemos unos casos muy particulares de servidores públicos de elección popular, como senadores, por ejemplo, cuyo juez natural es la Corte Suprema de Justicia, y cuando sienten que la Corte Suprema de Justicia no tiene eh, los que le pueden ayudar para salir libre de su responsabilidad, entonces renuncian al Congreso para que los investigue otra instancia como la Fiscalía General, donde tienen amigos y les terminan garantizando la impunidad. Entonces sí creo que tenemos que tener servidores públicos de la Administración de Justicia acuciosos, juiciosos, respetuosos del debido proceso, respetuosos del derecho sustancial y no meterse en temas como los rituales excesivos que terminan siendo un vicio de procedimiento y entonces terminan inventándose una cantidad de pasos y procedimientos solamente para dilatar los procesos. Y pues estamos en mora de hacerlo. Creo que una reforma a la justicia tiene que ser más allá de cómo se elijan estos funcionarios, que es importante porque es algo clave, es cuáles son los procedimientos que deben hacerse y llevarse a cabo para que la justicia sea pronta y eficaz. Como usted lo dice, Otto, no puede permitirse que hayan procesos que duren 5, 10, 20 años y terminen diciendo, no, qué pena, aquí nos equivocamos, no encontramos ninguna prueba y en el tiempo se dilató y sencillamente la persona que cumplió, que cometió el delito, que cometió la falta, sale incólume de un proceso, no porque sea inocente, sino porque definitivamente la justicia no fue capaz de demostrarle que era responsable penal, laboral, civil, administrativamente. Y creo que sí tenemos que garantizar ese tipo de reformas. Una reforma a la justicia no tiene que basarse solamente en cómo aumentamos las penas, sino en cómo garantizamos que las penas se cumplan. ¿Cómo garantizamos que la persona que comete un delito, que comete una falta administrativa, tenga la sanción que le corresponde, teniendo principios como la presunción de inocencia, como la congruencia, como la oportunidad, como el debido proceso, como el derecho a la defensa, y que le permita efectivamente tener todas las garantías en su proceso? Entonces, sí necesitamos una justicia que sea pronta y eficaz y que sea efectiva además, que sea con todas las garantías que implica el debido proceso, pero que no se nos dilate porque administramos justicia dependiendo de quién sea el fulano que está investigado. Entonces, si aquí tenemos un investigado que fue presidente o que fue congresista o que fue administrador de justicia, entonces tenemos un comportamiento, y si es una persona común y corriente, tenemos otro comportamiento. No, el delito es el delito, y el delito que se comete tiene que tener unas consecuencias. El que se roba un peso del erario público es el mismo que el que se roba 10.000 millones de pesos. Eso es una cosa muy clara. Se está robando la plata del erario público y la plata del erario público es sagrada. Y nadie puede venir a usufructuarse de un bien que es público. No entendemos cómo hoy en Colombia, por ejemplo, estamos preguntando, venga, ¿qué pasó con 50, 60 billones de pesos durante la pandemia en el gobierno anterior? Y no supimos qué pasó con esa plata. Y ahí estamos esperando cómo resolvemos ese tema y nadie aparece a responder. Entonces sí creo que hay que generar procesos mucho más serios y que los funcionarios judiciales, los que administran justicia, sean rigurosos, sean honestos, sean transparentes, sean imparciales y de esa manera garantizar que la justicia sea pronta y eficaz. Muchísimas gracias, don Francisco. Realmente eso sería lo ideal para todas las naciones, sobre todo los que estamos pasando por esas crisis en los sistemas judiciales, en los sistemas de derecho. Y bueno, el tiempo nos está ganando, don Francisco. Nos interesaría un mensaje final suyo para nuestro público referente a toda esta temática. No, agradecerles a ustedes, a Convergencia Global, esta oportunidad, seguir llamando a las personas, a los ciudadanos, para que ejerzamos nuestros derechos
con total libertad, no tengamos miedo de hacer ejercicio de nuestra potestad que tenemos como ciudadanos. Pensemos que el Estado social y democrático de derecho no es una quimera, es algo que es posible tenerlo en nuestra realidad social cotidiana, en nuestra realidad permanente. Invitar a los jóvenes para que no pierdan la posibilidad de participar desde los escenarios políticos que puedan tener. Invitar a los funcionarios judiciales y funcionarios del Estado para que seamos coherentes, para que tengamos una preparación académica que nos permita llegar al servicio público con los requisitos necesarios para defender la función pública como un servicio al ciudadano, en ir quitando del imaginario de las personas que ser servidor público es sinónimo de corrupción y hacerle entender a la ciudadanía que el poder que tengamos desde el servicio público es para servir. Si el poder no es para servir, no tiene sentido tener poder. O sea, el poder no puede ser para ganar en cómo apabullamos al otro. El poder tiene que ser para servir, el poder tiene que ser para que generemos espacios de bienestar y que entendamos que como servidores públicos no hacemos favores, cumplimos con nuestra función, pero tampoco somos mercenarios de la función pública, somos servidores públicos. Y eso nos tiene que ponernos en una condición de qué hacemos para garantizar el bienestar de los asociados al Estado, el bienestar de los ciudadanos. Entonces, seguir propendiendo por el Estado social y democrático de derecho, seguir propendiendo por una buena administración y decirle al ciudadano que trabaja todos los días, que sale todos los días a buscarse la vida, tengamos la dignidad para poder reclamar lo que nos corresponde. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Convergencia Global. Realmente un espacio que usted abre hoy muy necesario al conocimiento de la ciudadanía, tanto nacional como a nivel internacional, y sobre todo reconocer el trabajo tan mesurado que usted ha hecho con su libro, y le agradecemos su participación. Siempre será bienvenido en Convergencia Global, y agradecemos también al RIGES el habernos dado la oportunidad de compartir estos conocimientos. Bueno, y a todas las personas que fielmente nos siguen en nuestros programas en nuestro país y en otras latitudes, muchas gracias. Les recordamos a usted que pueden visionar este programa en nuestro canal de YouTube Convergencia Global con Otto Chinchilla. Nos vemos en nuestro próximo programa y que la pasen muy bien.